Pues muy buenas, pues esta semana en las píldoras de Figma hablamos de los componentes base, un tema siempre polémico. No sé si los usáis todavía o ya los habéis dejado de usar, pero sabéis que están considerados una muy mala práctica y bueno, pues yo es muy normal que me preguntéis por ello tanto en el curso como bueno, pues por LinkedIn o por el propio canal y que además sigue apareciendo en montones de recomendaciones de mediums, ¿no? No sé, ya sabéis que en esto de Figma no todo el mundo se recicla al mismo ritmo y bueno, pues que sepáis que es una práctica que debería dejarse de usar ya que aparecieron las properties ya hace pues un montón, ¿no? Casi un año. Así que venga, os cuento qué son los componentes base por si acaso no los conocéis, aunque hemos hecho algún capítulo, ¿no? Hace ya mucho tiempo por el canal, por qué dejamos de usarlos y por qué no debéis usarlos y cuáles son las alternativas que tenemos para que pues ese tipo de funcionalidad la podéis aprovechar, pero a través de sus buenas prácticas. Venga, vamos a verlo. Venga, pues os cuento muy rapidito por qué debéis dejar de usar componentes base ya como última, este es el último aviso ya que os hago, y por qué son tan polémicos, sobre todo a nivel, pues eso, tan defectuosos, ¿no? Para su trabajo con componentes. Pues bueno, esto viene al hilo de algunos compañeros que me han pasado artículos como este. Sabéis que Medium está muy bien, pero tiene a veces artículos un poco desfasados. Sabéis que en Figma no todo el mundo está al mismo nivel siempre de actualización, y este artículo de hace unos meses, pues hablaba justamente de cómo utilizar componentes base con properties, además, es decir, como una mezcla, desde mi punto de vista, bastante horrible. ¿Pero por qué horrible? No porque tenga nada contra el chico que ha escrito esto, que oye, su valor tiene aquí ponerse a escribir, sino porque es curioso que precisamente cuando va a acabar el artículo diga que si no aplicamos esto en el orden que toca, pues que se rompen los componentes en el sentido de que los overrides de los iconos no cambian de color y demás, y que hay que hacerlo como en orden. Esto ya, para mí, desautoriza un poco la solución, ¿no? No podemos estar pendientes de usar en Figma un componente en el orden que alguien haya pensado, ¿no? Porque eso sabéis que no ocurre, ya que es el equipo el que lo usa y a veces pues no tiene ningún tipo de relación con la creación de ese componente. Así que si no me creéis a mí, que puede ser que no me creáis, mirad, por aquí tenemos un pequeño comentario de Mr. Biscuit, que por cierto ha estado esta semana por aquí por Madrid, que sabéis que es uno de los grandes evangelistas de Figma, de los grandes colaboradores, que tiene, pues, yo diría que parte de los mejores artículos que están en la comunidad, ¿no? De, sobre todo, pues eso, de recursos. Y mirad, aquí decía 3 razones por las que no usarlos. Él decía, de hecho, además, una expresión ahí que era como dispararse, ¿no? En el pie. Y básicamente habla de, primero, de que realmente son difíciles de mantener y eso es cierto, aunque su labor inicial era para eso, luego pues al final se te quedan todos los componentes tocados un poco por estar utilizando esos componentes base, que ahora veremos lo que son, ¿eh? Si no los conocéis. Luego el tener que usar esa nomenclatura del guión bajo, recordad que así como los nombrábamos para que no subieran a la librería, con lo cual también es ensuciar un poco, ¿no? Todo nuestro trabajo. Y por último, una cosa que ahí sí que es indiscutible y es el rendimiento, ¿vale? Parece ser que al usar todas esas instancias dentro de lo que es el componente, pues el rendimiento dice que baja bastante, sobre todo por lo de las capas ocultas. Recordad que Figma tiene muchos problemas cuando tenéis muchas capas ocultas, es una de las cosas que peor le sienta a la herramienta. Y por último, si no creéis tampoco ni a Mr. Biscuit ni a mí, pues tenéis a Joe Banks, que también es uno de los grandes, pues súper, ¿no? Trabaja en Figma y que también hace tiempo hablaba de esto, ¿no? De por qué complejizar, tanto en Twitter como en este artículo, cómo no complejizar, ¿vale? Veis que a la izquierda tenéis cómo utilizamos los componentes base, es decir, que ensuciábamos o complejizábamos lo que es la estructura de capas y cómo sin ellos, pues podemos utilizar perfectamente también todas las funcionalidades que hasta ahora necesitábamos. Pero bueno, como no tenéis por qué creerme a mí ni a ellos, vamos a ver cuáles son las pegas que tenía esto y cómo pues debemos trabajar a partir de ahora, aunque tengáis que refactorizar todo lo que tuvierais, ¿vale? Así que vamos a verlo. Venga, pues vamos a ver en qué consistían los componentes base, por qué no debemos usarlos y cómo sería la refactorización o cómo sería la nueva manera de hacerlos, ¿no? De hecho, para los que tengáis menos experiencia o todavía no hayáis oído hablar de componentes base, en algunos sistemas se usaban esos que veis ahí con un guión bajo por delante para que no subieran a la librería cuando se sincronizaban y que eran componentes a máximos. ¿Qué significa? Que venían dentro con todo lo que ibas a querer después utilizar después de esto. Lo que hacíamos era una instancia, recordad que hacíamos esto, arrastrar, y esta instancia la volvíamos a componentizar y de ahí sacaba todo esto que veis aquí, que son pues todos los elementos ocultando y mostrando. Básicamente lo que hacíamos de manera muy casera era venir al componente y, por ejemplo, este que está aquí,
que queríamos que no tuviera los iconos, pues le veníamos a las capas y las ocultábamos, ¿vale? Ese es el componente base como teoría, ¿no? Un elemento con todo para ir quitando y poniendo, pero ocultando. Y sin ningún control acerca de si alguien toca la capa, que eso se ve afectado por el control a la derecha de ese mismo componente. Es decir, que como veis aquí, este componente yo lo usaba, aquí lo veis, imaginaos que le quito el icono, y lo quito con las opciones que he preparado, con lo cual hasta aquí perfecto. Pero si alguien venía y le parecía más fácil venir aquí a la izquierda, ¿verdad? Como veis, y tocar las capas y quitar el ojo, veis que quitando el ojo, el toggle no cambia. Con lo cual ya se está produciendo, como veis, se está produciendo una discordancia entre lo que tú has preparado aquí y lo que alguien puede estar haciendo en las capas directamente. Con lo cual, como no había ninguna conexión, pues esto mal, porque no todo el mundo tiene el mismo nivel de Figma y hay compañeros que con prisas o lo que sea, pues acaban viendo más fácil tocar aquí las capas que ir a buscar las opciones en su panel de variantes. Así que esa es una de las razones por las que quizás los componentes base pues no son la mejor opción. ¿Vale? Es verdad que los defienden pues lo usaban desde este punto de vista. Tú venías aquí, querías por ejemplo cambiar el texto a esto y le decías cambiar. Y todos los elementos, los que fueran, cambiaban, ¿vale? O le hacías algún tipo de aplicación de cambio a los elementos y obviamente pues todos los que tuvieran ese elemento pues lo veían o cambiaban, ¿no? ¿Qué ocurría? Que, bueno, bien, pero estáis trabajando con un montón de variantes y sobre todo lo que son instancias. Es lo que decía Mr. Biscuit, ¿no? Más instancias, peor performance, más ojos ocultos o más capas que se ocultan, peor rendimiento de Figma. Y no olvidéis que Figma tiene un límite de 2 gigas de espacio, que es verdad que es difícil de alcanzar, pero bueno, seguro que alguno de vosotros lo ha conseguido con el consiguiente susto, ¿no? De que te prohíbe abrirlo y ese tipo de cosas. Entonces, bueno, esto está bien, pero la manera que Figma inventó ya hace un tiempo para evitar esto, que Figma es consciente de que recomendó esto en algún momento y ya no debes usarlo, son las properties, las component properties. Recordad que básicamente son esto, lo hago aquí rápido. Y básicamente es hacer un componente que este ya no es un componente adicional. No olvidéis que cuando trabajáis con componentes base, os juntáis con 2 componentes. El que sirve de máster, digamos, y el que es el de verdad. Con lo cual, este menos mal que no sube a la librería cuando se sincroniza. Pero si estáis trabajando en local, veis los dos y os podríais confundir y usar uno u otro sin querer. Entonces, como os digo, ¿cómo se hacen las properties? Pues ya lo sabéis, lo hemos visto en algún vídeo anterior, pero que sepáis que es también un componente a máximo, pero con la ventaja de que dentro podemos darles las opciones que queráis. Es decir, que por ejemplo, si quiero que este icono se pueda ocultar o mostrar, solo tengo que darle a la property de layer y decirle que queremos que ese elemento, ¿vale? Que es el icono de la izquierda, pues se pueda ocultar. Con eso nos evitamos un montón de duplicaciones como hacíamos antes. Y a este igual. Recordad que podemos venir al mismo, crear en este caso una diferente para que cada uno sea individual y con este también acabamos de crear pues básicamente esto. Fijaos, tenemos en un único componente tenemos la opción de ocultarlo y de mostrarlo y nos hemos ahorrado una variante, 2 variantes en este caso, ¿vale? Para poder tenerlos por separado. Así que es un rendimiento bastante mejor el que vas a tener y aparte pues esa ventaja de que una cosa que antes no funcionaba, que era que las capas de ojos estuvieran aquí ocultas. Mirad, si yo ahora le digo que quiero ocultar el icono, por ejemplo, que está aquí, pues como veis, se sincroniza con el toggle. Es decir, que el toggle y el ojo, como veis, sí que están unidos, con lo cual ahora nadie puede cargarse nuestro botón y nuestro componente porque están sincronizados todos aquellos elementos que queréis que puedan interaccionar. Aparte de que podríamos cambiar instancias, que no voy a hacerlo aquí para que este vídeo no se haga demasiado largo. Pero me diréis, ya, pero es que ahora ¿cómo haces para, por ejemplo, hacer más tamaños y que se puedan cambiar las cosas? Pues mirad, muy fácil. Si venís aquí, añadimos variants, ¿vale? Esto sí que sigue siendo igual, ¿eh? No olvidéis que para que Figma puedas utilizar tamaños o cambios de color o bordes, pues tienes que seguir usando variants. Solo son las properties para ocultación, cambio de instancias y textos, ¿vale? Así que mira, lo voy a hacer un poco a lo loco, a lo bestia, más bien dicho, que es con la herramienta de escalar. Imaginaos que quisiéramos, como en el otro en el ejemplo que teníamos, queremos hacer diferentes tallajes, ¿no? SM o MD, SM, XS. Y ahora es cuando me decís, ya, pero con el otro podíamos
acceder a todos los elementos de una manera más ágil. Quiero decir que yo quiero cambiar el texto aquí, ¿cómo lo hago? Pues que sepáis que seguimos teniendo una opción que yo diría que es bastante rápida igual, por lo menos que la otra. Es verdad que ahí cambiábamos un texto y se cambiaban todos. Aquí la opción que tenemos que utilizar es esta que vais a ver ahora, ¿vale? Voy a traer aquí una... Uy, cuidado. Voy a traer aquí una instancia. No olvidéis que este elemento está perfectamente aquí funcionante, pero mirad, cuando entro dentro de las variantes, Figma tiene una cosa que se llaman bubbles o algo así, ¿vale? Que serían como esa mirilla que veis ahí, que me permite, con un simple clic, cambiar todos los elementos que haya. Con lo cual, si yo cambiara esto por otro texto, ¿vale? Pues automáticamente veis que puedo cambiarlo perfectamente, ¿vale? Es decir, que no hemos perdido nada por hacer ese tipo de diseño. Además es mucho más limpio, igual que esto. Si quieres seleccionar todas y hacer algún cambio, pues tenéis esas bubbles para poder, digamos, marcarlas. Así que sigue siendo, incluso si queréis cambiar todos los elementos, pues también tenéis la opción y poder decirle que los bordes radius desaparecen. Es decir, que no veo a priori ninguna diferencia en cuanto a esa velocidad de poder cambiar un elemento y que se apliquen los cambios. Solo que tenéis que utilizar ese nuevo elemento, como veis, que es el que sirve para hacer matching de todos los elementos que sean iguales. Por cierto, una cosita más, si queréis, y lo vamos dejando. Sí que me diréis que a nivel documentación era mucho más útil tener todas aquí marcadas. Es verdad que si tenéis un zero height o algún tipo de plataforma externa para documentar, pues podéis subirlo allí. Pero es verdad que también salieron, no olvidéis, plugins. Tenemos plugins para poder hacer las variantes de todo el elemento. De hecho, para que me entendáis a qué plugin me refiero, hay algún vídeo también por el canal, tenemos PropStar, ¿vale? Recordad que ese plugin, que lo saco por aquí para que lo tengáis a mano, PropStar lo que hacía era hacernos una tabla en la que lo que nos permitía era incluso poner el componente dentro para que ocurriese esto que veis, ¿vale? Como veis, aquí tenemos lo mismo que teníamos con todas las variantes de ese componente, con lo cual a nivel tampoco de documentación pues resulta muy complicado todo este tipo de historias. Como veis aquí nos hace todas las combinaciones y en ningún caso perdéis la capacidad de saber los diferentes usos que tiene ese elemento. ¿Vale? Así como podéis ver, yo creo que componentes base, no lo digo yo, lo dicen más personas más importantes que yo, es un poco un elemento que va a hacer que vuestros sistemas sean más difíciles de escalar y sobre todo más difíciles de mantener. Bueno, pues hasta aquí el tema de los componentes base. Espero no tener que hablar más de ellos porque hayan desaparecido de vuestras vidas, pero bueno, de momento todavía seguramente que tenéis un pequeño recorrido hasta que eliminéis cada uno de ellos de vuestro sistema. Así que venga, mucho ánimo y nos vemos en la siguiente. ¡Chao!